Más sean bienvenidos a esta su casa. Es un placer y un gusto poderlos saludar una vez más y decirles algo a los que me están viendo. No tengan temor por venir a la iglesia. El temor es pecado. Si usted puede ir a trabajar, porque es esencial. Si usted puede ir a la marqueta, porque es esencial, necesita comer. La iglesia es esencial también. ¿Por qué es esencial? Porque si voy a trabajar necesito dinero para comprar comida. ¿Por qué voy a la marqueta? Porque necesito comprar comida. ¿Por qué vengo a la iglesia? A la iglesia vengo para que mi alma sea limpia, para que mi espíritu sea regenerado, para tener convivencia con los hermanos, para convivir con ellos. ¿Por qué se nos hace tan difícil venir a la iglesia? Porque pienso y estoy seguro que cada iglesia tiene las regulaciones que el Estado está pidiendo. Tienen cubrebocas, tienen un termómetro, tienen guantes, tienen para lavarse las manos, respetan la distancia social. Entonces, ¿qué está pasando? No tengamos temor para venir a la iglesia. La iglesia debe de ser más esencial que ir al trabajo y que comer. Porque ¿quién nos da el trabajo y quién nos da de comer? Dios nos los da. Entonces, ¿qué tenemos que venir a hacer a la iglesia? Cada fin de semana, son 2 veces a la semana. Es un miércoles y es un domingo. Tenemos que venirle a dar gracias a Dios. Tenemos que venirle a decirle gracias, Señor, porque me diste una semana de trabajo, porque pude llevar comida a mi casa, porque me llevaste y me trajiste del trabajo sin ningún accidente. O sea, no tenga temor. Venga a la iglesia. Aquí se le va a cuidar y usted mismo se va a cuidar. Venga, congréguese a su iglesia. Así que hoy el tema que traemos es: ¿soy salvo y ahora qué? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado cuando estamos nuevecitos, que apenas vamos a la iglesia, nos predican, pasamos enfrente, recibimos al Señor como nuestro Salvador y salimos de ahí brincando, saltando, sentimos bien bonito? Y llegamos a la casa y llegamos a la realidad, ¿eh? Y decimos, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? Soy salvo, creí en el Señor Jesucristo, pero ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué paso sigue? Yo en mi caso, cuando yo me convertí, yo tenía hambre del Señor, pero el Señor antes de convertirme me llevó en un proceso, y yo me resistía, me iba para atrás, pero no, el Señor ahí estaba todo el tiempo, hasta que me llevó hasta enfrente. Porque yo no le voy a decir que yo acepté al Señor, no, el Señor me trajo. Por mí hubiera sido, yo hubiera seguido en todo lo que andaba haciendo. Así que cuando llegué y me puse enfrente, ¿qué hizo el Señor? El Señor ahí me arrebató, me dijo, hasta aquí llegaste, se acabó. Se acabó tu vida de juerga, se acabó tu vida de andar para arriba y para abajo. Este es tu tiempo. Pero ahora llegué a la casa y ¿qué sigue? Bendito sea Dios que yo tuve 2 mentores. Uno de ellos murió, otro de ellos le perdí la pista, que no me dejaban en paz. No me dejaban ni siquiera llegar a la casa cuando ya ellos estaban ahí. Uno de ellos, a los meses de haberme convertido, fue a la casa y hizo un estudio bíblico. Y me traía, pero dándole. ¿Qué tenía que hacer yo? Obedecerlo, aunque no quisiera. A veces llegaba cansado y él me dejaba tarea. Había otro que llegaba de camino y me decía, me daba una listita, léase todos estos versículos. Y yo no entendía, pero bueno, yo le decía a mi esposa, ¿cómo le hago? Bueno, ella me decía siempre, órale al Espíritu Santo para que Él te dé revelación y puedas entender lo que estás leyendo. Y empecé a hacer todo eso. Pero hay algunos que cuando se convierten, como que llegan a casa y dicen, bueno, yo ya me convertí, y se vuelven de la secreta. Nadie lo sabe, a nadie le dicen, no hay un fruto, no se levantan. Yo me acuerdo que llegué al trabajo, yo era el que contaba los chistes, yo era el de la pachanga, a mí me buscaban, pero empezaron a ver en mí el cambio, porque yo me quedaba en el camión y me ponía
dizque a leer la Biblia, pero no la entendía. Pero yo tenía mi hojita donde me recomendaban qué versículos leer y yo los leía. Y me acuerdo que uno muy amigo mío me dijo, oye, ¿qué estás haciendo leyendo la Biblia? No me digas que ya te lavaron el coco. No me digas que ya te metiste con los aleluyas. Pues me convertí, le dije, ahora ya no soy. Ya no eres católico. No, pues si nunca fui católico. Nunca fui católico. Yo iba a las iglesias católicas nomás cuando había 15 años, o cuando había una muchacha que me gustaba, o porque me decían, no, tienes que ir. Pero a mí por un oído me entraba y por otro me salía. Yo no era católico. Para mí fue más fácil estar en esto. Entonces ese hombre un día dijo, yo quiero ir a tu casa y comprobar si verdaderamente tú te convertiste. Y me acuerdo que fue a la casa, ¿verdad? Fue a la casa y le dimos un estudio. Y ahí se quedó y le dijo a mi esposa, verdaderamente que sí te cambió. Pero él no lo creía. No lo creía. Pero yo en cuanto me convertí, yo inmediatamente a la semana siguiente, yo me fui hasta enfrente y le dije al pastor, ¿qué sigue? Así le dije, ¿qué sigue? Así le dije, ¿qué sigue? Y me dijo, pues va a haber bautizos, pues yo me quiero bautizar. Inmediatamente, yo no esperé ni me quedé sentado ni nada, sino siempre busqué del Señor porque me sentía bien. Porque me sentía bien, porque la vida que yo estaba viviendo me iba a costar el matrimonio, me iba a costar que mis hijos se fueran. Hubiera sido una familia disfuncional, con los hijos por un lado, la mujer por otro y yo por otro. Entonces yo me sentía bien, sentía que mi vida iba de escalón en escalón, subiendo, y dije yo, bueno, un día que llegué temprano, le dije al Señor, le dije, si tú cambias mi vida, yo te voy a servir el resto de mi vida. Y él lo ha hecho, lo ha hecho. Ha habido problemas, muchos problemas ha habido. Ha habido contratiempos, ha habido deseos de desánimo, ha habido deseos de dejar el ministerio y decir, ya no puedo más. Mejor aquí la dejo. Muchas veces, porque soy humano, porque me equivoco. Pero siempre ha estado Dios, siempre ha habido personas alrededor mío orando por mí, intercediendo por mí, que Dios haga la obra, que Dios haga la obra, que Dios haga la obra. Y aquí estoy trabajando para el Señor y voy a seguir trabajando para el Señor. Hay muchas personas alrededor aquí que me ayudan, que estamos en el mismo sentir. Yo sé que esto es duro, porque yo lo viví. Cuando yo estuve con el pastor pegadito, yo siempre decía, nunca voy a ser pastor, nunca voy a ser pastor, nunca voy a ser pastor, porque yo veía que hasta lágrimas le salían. Es que cuando uno abre una obra, no es solo un carácter de cada persona, sino es un montón de caracteres. Y no es que uno les quiera seguir la corriente a cada uno, no. Simple y sencillamente que tiene que entender a cada uno. Y cuando él llegaba a la casa o se sentaba, yo sentía que como que se desinflaba. ¿Por qué? Porque había mucha presión de todas partes. Pero Dios estaba con él. Entonces, cuando Dios me envió a hacer esto, yo me quedé sorprendido. Pero Dios tuvo que permitir que la muerte estuviera paradita ahí para yo poder empezar a hacer lo que Dios me había mandado. Y por eso el tema es, soy salvo, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Bueno, lo primero es, yo sé que muchas veces uno de ustedes, o los que me están viendo, que están en su casa, pensaron, ¿y ahora qué hago? Soy salvo. Aquí hay muchos nuevos, muchos que se han convertido. Hay como 6 o 7, 8 más o menos. ¿Y ahora qué hago? Lo principal es el bautismo. Ser bautizado por inmersión. Inmersión es que todo completito. Yo no sé si ustedes se acuerden cuando papá y mamá, cuando estábamos, bueno, los que nos bautizaron en la iglesia católica. Yo la verdad no me acuerdo. Dicen que me bautizaron de recién nacido. Yo no me acuerdo.
Me hubiera gustado, pero no me acuerdo. Conocí a mis padrinos, porque antes pues eran padrinos. Mis padrinos los visité y yo sé que uno de ellos vive todavía. Hasta que me vine para acá, lo dejé de ver cuando tenía 19, 20 años. Dejé de ver a mis padrinos, pero mis padrinos siempre estaban pegaditos a mí. Pero no me acuerdo cuando me bautizaron. Nosotros aquí en lo que es el Evangelio, lo que es la iglesia cristiana, no bautizamos niños, presentamos los niños. Cuando están chiquitos, los presentamos al Señor y le estamos diciendo al Señor. Al presentarlo le estamos diciendo, Señor, te lo ofrezco. Te lo ofrezco. Te lo ofrezco para que tú hagas de él lo que tú quieras. Que tú lo guíes. Que me enseñes cómo hacerlo un buen hijo. Eso es lo que hacemos. El bautismo es un acto de obediencia a Dios y una ordenanza de él. Mucha gente dice, si no me bautizo no soy salvo. No eres salvo porque ya recibiste al Señor como tu Salvador. Pero el bautismo es una ordenanza, es un complemento. Lo que es creer y bautizarse, deben de ir unidos los dos. Mateo 28, 19. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por la razón de que nosotros no bautizamos menos de los 12 años, es porque un niño menos de 12 años pues no entiende mucho de qué se trata. De los 12 años para adelante, yo sé que es muy poquita la diferencia, pero como que entiende más, que sabe lo que va a hacer. El niño, por eso es bueno traerlos desde chiquitos a la escuela dominical, porque en la escuela dominical les empiezan a enseñar lo básico, que es el bautismo, que es recibir a Jesús como su Salvador. Entonces, poco a poquito, él va aprendiendo y va entendiendo. Por eso es la razón de que nosotros no bautizamos niños. Mire, vamos a Efesios, capítulo 1, verso 13 al 14. Dice la palabra de Dios. Él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Mire, nos vamos a detener ahí. ¿Por qué fuimos sellados? Cuando nosotros nos convertimos y recibimos a Jesús como nuestro Salvador, automáticamente nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo. Porque cuando nosotros vivíamos en el mundo, cuando no conocíamos al Señor, nuestro espíritu estaba dormido. Estaba dormido. ¿Qué pasó cuando nosotros pasamos enfrente y dijimos la oración del pecador? Ahí estamos aceptando a Jesús como nuestro Salvador. Entonces el Señor, ¿qué hizo? Nos perdonó todos nuestros pecados. Nos empezó a limpiar. ¿Y qué hizo? Vivificó el espíritu de nosotros. Nos selló con el Espíritu. Que es el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo se da a los creyentes cuando se convierten, porque somos propiedad de Dios. Automáticamente cuando nosotros lo recibimos, Él nos sella con su Espíritu. Por lo tanto, el creyente tiene la seguridad de que es hijo de Dios, adoptado, y que su redención es verdadera, cuando disfruta de la presencia del Espíritu Santo en su vida. Yo me acuerdo que sin saberlo, cuando pasó el tiempo, pasaron 1 o 2 meses, que empecé ya entendiendo la Biblia, leyéndola, y luego me metí al estudio bíblico, luego me metí a escuela de líderes, y empecé a entender más. Yo sentía que cuando estaban en la alabanza, había algo en mí que iba cambiando. Sentía como, yo siempre decía, siento como un rocío fresco en mi cuerpo, aunque estaba haciendo calor, yo sentía algo bonito. ¿Por qué? Porque mi espíritu estaba recibiendo lo que Dios tenía para mí. Pero alguien que no conoce al Señor, que nunca ha venido a una iglesia, que no recibe al Señor como su Salvador, no puede sentir eso. Puede haber, son muy contadas las veces que el Señor hace eso. Por ejemplo, cuando yo me convertí, yo recuerdo que la predicación que estaba escuchando estaba haciendo eco en mí.
Estaba como despertando mi espíritu, porque de mi parte, yo nomás iba al culto y ahí nos vemos. Porque mi esposa me había dicho, o vas o a ver qué. Pero yo nada más iba a escuchar. Pero ¿qué hizo el Señor ahí? El Señor vivificó mi espíritu y dijo, este es tu tiempo. Levántate y recíbeme como tu Salvador. Y eso fue lo que sucedió. ¿Por qué? Porque por medio del Espíritu. El Espíritu Santo lo libra del poder del pecado y lo hace consciente de que Dios es su Padre y lo llena de poder para testificar de Él. El Espíritu Santo es como un anticipo que garantiza la herencia de los creyentes. Porque el Espíritu Santo, después de que recibe a Jesús, el Espíritu Santo es vivificado, es sacado. Entonces, ¿qué pasa? Con el tiempo vamos a empezar a recibir los dones, que son el hablar en lenguas, dones que ni usted conocía, pero el Espíritu Santo se los va a ir descubriendo poco a poco. Nos quedamos en Mateo, ya leímos Mateo, ¿eh? Ok. El ser bautizado es la confirmación exterior de haber sido salvos, de modo que después de haber creído, lo que sigue es el paso del bautismo. Vamos a Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea que si no creemos en Dios, Él también nos va a rechazar. Ser bautizado sin creer es simplemente un ritual vacío, y creer sin bautizarse es solo ser salvo interiormente, sin dar una afirmación exterior de la salvación interior, y estos dos deben de ir juntos. O sea, no podemos ser bautizados sin creer. Tenemos que creer para poder ser bautizados. Y creer sin bautizarse es solo ser salvo interiormente, sin dar una afirmación exterior de la salvación. Cuando usted es llevado a las aguas, usted es muerto al viejo hombre. Cuando uno lo bautizan, ¿por qué lo agarran de aquí y el pastor lo va a sumergir y dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Muerto al viejo hombre, y luego lo levanta y dice, resucitado al nuevo hombre. ¿Por qué? Por eso dice la palabra que juntamente fuimos crucificados con Él. Porque cuando nosotros vamos a la pila bautismal, ahí dejamos todos nuestros pecados. Ya Dios nos los había perdonado, pero con el bautismo estamos haciendo una obra de fe para Dios, una obediencia para Dios. Le estamos diciendo, Señor, yo obedezco, yo quiero estar contigo. ¿Y qué sucede cuando nos sumergen en el agua? Dejamos al viejo hombre y se levanta el nuevo hombre. Primera de Corintios 10:2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Para qué fueron bautizados? Para todos estar junto con Moisés. ¿Para qué nosotros somos bautizados? Para nosotros estar juntos con Dios, con Jesucristo. Y en Primera de Corintios 12:13, porque por un solo espíritu todos fuimos todos bautizados en un cuerpo, o sea, judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Todos fuimos bautizados por un mismo espíritu para formar una sola iglesia. Aquí hablamos del bautismo del Espíritu Santo, del creyente para que forme parte de Cristo, uniéndolo al cuerpo y haciéndolo espiritualmente uno con otros creyentes. Es una transformación espiritual que ocurre en la conversión y pone al creyente en Cristo. Ese es el bautismo. La número 2 es asistir a la iglesia. Nosotros como creyentes debemos entender lo importante que es que asistamos a la iglesia con regularidad para tener compañerismo con los hermanos en la fe y para ser alimentados con la palabra de Dios. ¿Por qué es importante que vengamos a la iglesia? Por eso. Porque es importante cuando usted quiere estudiar que vaya a la escuela, para aprender, ¿verdad?
para aprender más, para informarse más. Entonces, ¿por qué es importante venir a la iglesia? Para conocer más de la palabra de Dios, porque a veces es muy difícil hacerlo en la casa, por andar afanado, por hacer esto, por hacer lo otro, o por ir al trabajo. Entonces no hay un momento de paz, de decir, voy a estudiar la palabra, voy a seguir en esto, voy a aprender más, voy a orar, voy a interceder por fulano, por sutano. No se puede. Entonces la iglesia lo que hace es venir, sentarse 35, 40 minutos y empezar a recibir la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra nos va a empezar a limpiar a cada uno de nosotros. Hebreos 10:25 dice, a mí nunca me gustó ese versículo, pero bueno, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Ese es hablando Dios a nosotros. Cuando un día se acerca, dice, o sea que la venida del Señor está cerca. ¿Y qué necesitamos estar? Necesitamos estar al día con lo que está sucediendo, al día con las noticias, al día qué está pasando. ¿Y cómo lo podemos saber? No lo vamos a saber viendo Univisión, viendo Telemundo, viendo la televisión, no. Tenemos que venir a la iglesia, saber lo que se está diciendo, porque en la televisión usted no va a oír una predicación mucho menos en canales de Telemundo y Univisión, no va a haber nada de eso. Entonces necesitamos venir a la iglesia. No debemos nos debemos de reunir regularmente los creyentes para animarnos unos a otros y seguir en los caminos del Señor. Para eso es la comunión de la iglesia, para eso es la iglesia, para que si hay un hermano que ande un poquito así, que desanimado por esto, por lo otro, los demás hermanos decirle, no te desanimes, mira, ven, yo estoy pasando lo mismo, yo también madrugo, yo también llego tarde, yo estoy cansado, pero mira, es fortalecer a los demás hermanos, es ayudarles a salir del pozo donde están. La fe del creyente es fortalecida y edificada a través del estudio de la Biblia. Somos limpiados, entre más leas la Biblia, va a cambiar tu modo de ver las cosas y cómo tratar a las demás personas. La Biblia es el manual de Dios para sus hijos. Cuando uno va a comprar un aparato, lo primero que lee es el manual, si no, ¿cómo vas a entender? O lo quema, o lo quiebra, o algo pasa. Entonces la Biblia es el manual de nosotros. A veces asusta la Biblia porque hay unas Biblias grandototas bien y que, ay, dice, ¿cómo lo voy a leer? Pues sí, pero es el manual para nosotros. Para nosotros como padres, como madres, como hijos, es el manual cómo vamos a tratar a nuestros hijos. Es el manual cómo vamos a tratar a nuestro semejante. Es el manual cómo nos vamos a dirigir en los caminos del Señor. Porque mire, si no leemos la Biblia, si no venimos a la iglesia y nomás vamos a trabajar y de vez en cuando venimos y nomás nos sentamos, pero llegamos a la casa y seguimos en lo mismo, entonces, ¿qué sucede? Es tierra fértil ¿para qué? Para que el diablo se meta. Para que el diablo se meta y empiece a separar la familia, empiece a haber faltas para esto, falta para lo otro, falta para acá. ¿Por qué? Porque venir a la iglesia, orar, leer la Biblia, eso lo empieza a limpiar a uno. Lo empieza a limpiar de muchas cosas que trae uno del pasado. Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea que la palabra limpia de todo pecado. Somos limpiados. Entre más leamos la Biblia, conocemos más de nuestro Creador y así podremos obedecer sus mandamientos. El Salmo 119:5 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, para que nos guíe y seamos luz para los demás. Para eso es lumbrera en nuestro camino. La palabra de Dios contiene los principios espirituales que ayudará a los creyentes a evitar problemas y tragedias por decisiones equivocadas. Somos alumbrados y ya no andamos más en tinieblas. A veces nos equivocamos. ¿Por qué? Porque no leemos la Biblia, porque no estamos en consonancia con lo que Dios dice y a veces tomamos decisiones que Dios no nos ha mandado a hacer, pero que nosotros las hacemos. ¿Y qué pasa? Cuando ya nos equivocamos, dice, ay, pienso que Dios me está castigando. Y no es así. Yo pienso que si Dios nos quisiera decir y nos agarra de los hombros y nos dice, no, yo no castigo, yo te enseño.
Yo te enseño, yo quiero que aprendas, yo quiero que leas mi palabra, yo quiero que me busques en oración, en ayuno. Y a veces, yo entiendo, es difícil, pero lo tenemos que hacer. En Juan 8:32 nos dice una verdad también. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eso no es para los que no conocen al Señor, es para los que conocemos al Señor. Al leer la Biblia vamos a conocer la verdad. Y esa verdad nos hará libres. ¿Libres de qué? Somos liberados del engaño. De que alguien venga y nos engañe. En las iglesias a veces entran lobos rapaces que andan buscando a la gente que anda más o menos para sacarla de las iglesias. No porque el Señor las mueve, no. Es porque esa persona no se ha preparado, no ha estudiado, no lee la Biblia, no está en consonancia con Dios. Entonces, ¿qué sucede? Viene alguien, le habla bonito, le dice, mira, ya te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro. A mí cantidad de gentes venían y me decían, salte de ahí, mira, vamos a la iglesia, vamos a hacer una iglesia, vamos a formar una iglesia. Tú eres el único que vas a predicar, tú estás preparado. Pura lonzojería, puro levantarlo. ¿Por qué? Porque era el diablo sacándolo a uno. Porque el diablo no quiere ver unidad, no quiere ver unidad en las iglesias, no quiere ver unidad en el equipo pastoral, no quiere ver unidad en el equipo de liderazgo, no quiere ver nada. El diablo quiere destruir a la gente. Entonces la única forma que podemos nosotros seguir adelante y no dejar que esas personas vengan y nos inquieten y nos digan, mira, tu pastor hace esto, parece el otro, pero tú, mira, tú sigues en lo mismo. No, nosotros venimos a la iglesia a adorar al Señor. Nuestra mente tiene que estar en Dios, no tiene que estar en el pastor, no tiene que estar en el líder. Tenemos que venir porque Dios es el que estuvo en la cruz por nosotros. No fue ni el pastor, ni el líder, ni el mentor. Entonces, nuestra mente tiene que estar fijada en Dios, nada más. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Somos transformados en nuestro entendimiento, o sea que nuestra mente es cambiada a la mente de Cristo. Antes, ¿qué pensábamos? Antes llegaba el fin de semana y ¿qué era? Desde el viernes vamos a helar cervezas, vamos a una carne asada, vamos a la playa, vamos al parque, tengo alberca, vamos a hacer una fiesta. Esa era nuestra mente, ese era el pensar de nuestra mente. Pero ahora que estamos en Cristo tiene que ser diferente. Tenemos que estar pensando, ¿a dónde voy a ir a evangelizar el sábado? ¿A dónde voy a ir? Voy a ir a mi iglesia desde todo el domingo. Se lo dedico al Señor, a darle gracias porque me trajo bien, porque tengo trabajo, porque tengo familia, mis hijos están bien, mi familia está bien. Gracias a Dios con esta pandemia estoy bien, toda mi familia está bien. O sea, hay muchas formas de darle gracias a Dios, pero viniendo a la iglesia es como el Señor está feliz, porque dice que el Señor, la palabra de Dios dice que el Señor habita en medio de la alabanza. ¿Traes un problema? Levanta tus manos, alábale a Él, deja que Dios haga la obra en ti, deja que Dios solucione tu problema, pero tienes que venir. No puedes venir y estar en una silla, estar inerte, estar sentado y nomás estar así, a ver a qué hora se acaba. Oh, ya va a ser hora, ya me tengo que ir. No, tienes que venir. Si ya veniste, levanta las manos, cántale. Él no se va a fijar si tú cantas feo o cantas bonito. Él lo que se va a fijar es qué hay en tu corazón. ¿Qué es lo que está emanando tu corazón? ¿Qué le estás diciendo a Él? Él se pasea. ¿Te duele algo? Y el Señor pasa a un lado y te toca y te dice, sano eres. ¿Por qué? Porque Él está preocupado por ti. ¿Por qué es cambiada nuestra mente? Por la constante exposición de las Escrituras. Por esa razón debemos desarrollar la lectura diaria de la Biblia. A veces a mí me cuesta trabajo leer. Me cuesta trabajo porque estoy leyendo, estoy cansado, porque madrugo. Pero digo yo, no. Yo me duermo y me despierto y otra vez terco. Tengo que leerlo. Ayer estaba así, queriéndome quedar. Y me dormí como media hora, pero me levanté, pero la Biblia estaba ahí. Dije, no, otra vez. Ok, estoy cansado, ok, duermo. Pero cuando regrese, vuelvo a leer. ¿Y qué hace el diablo? El diablo se retira.
Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando estudiamos la Biblia, somos preparados. ¿Preparados para qué? Porque ya no vamos a ofender a la esposa, al esposo, no vamos a gritarle ni hablarle mal a un hijo. Ahora todas las decisiones que usted haga las va a consultar con Dios antes de tomarlas. Cuando leemos la palabra, ¿por qué? Porque cuando vamos a hacer algo malo y nosotros estudiamos la palabra, tenemos la palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿qué sucede? Inmediatamente el Espíritu dice, no lo hagas. ¿Pero por qué? Porque estamos llenos de su palabra. Pero si no estudiamos la Biblia, no la leemos, no venimos a los cultos y queremos hacer una decisión, ya estamos, nomás nos aventamos una oración expresa, así microwave. Señor, ayúdame, voy a comprar un carro. Y usted no se espera si el Señor le dijo, aviéntate o no te avientes, sino va uno. Pero cuando leemos la palabra, tenemos la palabra en nuestra mente, en nuestro espíritu, ¿qué sucede? El Espíritu Santo le redarguye y le dice, no, no lo hagas, espérate. Pero cuando estamos metidos con Dios, estamos metidos en la palabra, Dios no deja que vayamos a cometer un error. 4, abandonar el pecado. El arrepentimiento significa cambiar de vida y dejar el pecado y la mala manera de vivir, dejar los malos hábitos. Mire, vamos a ver una historia en Juan 8, 10, 11, la mujer que fue sorprendida en adulterio. A esta mujer la sorprendieron y la gente se dio cuenta y la gente se aglomeró y empezó a agarrar piedras porque en el pasado la gente la persona que la agarraban en adulterio moría, pero moría a pedradas. Y era legal. La tenían que matar a pedradas. Entonces esta mujer la sorprendieron en adulterio y la gente se aglomeró y agarró piedras y la empezó a corretear, y esta llegó hasta donde estaba Jesús. Y mire lo que dice Juan 8, 10, 11, dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer donde están los que, le pregunta a él, ¿dónde están los que te acusan? Y Jesús le dice, ¿ninguno te condenó? En el 11 dijo, ella dijo, ninguna, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Lo que Cristo le está ofreciendo a esta mujer es la salvación y que se retire de su vida de pecado. Y el Señor así es con nosotros. El Señor no nos juzga. Cuando tú pasaste enfrente y te convertiste, no llegaste a tu casa y ahí está el Señor que te dijo, ya ves, te dije que algún día ibas a llegar, pero no, tú andabas allá, tú andabas acá y no entendías, mira lo que tuve que hacer. No, el Señor se quedó callado. El Señor todos nuestros pecados dice que los aventó hasta el fondo del mar. Y nunca más dice, me voy a acordar de ellos. ¿Y qué hacemos nosotros a veces? Nos ponemos el traje de buzo y ahí vamos, ¡chum!, a corretear los pecados, a corretear donde vivíamos antes y volverlo a traer a flote. Pero el Señor no quiere eso. El Señor quiere que nos olvidemos. El Señor nos empieza a hacer una nueva criatura, una nueva persona. Nos cambia la mente. Dejamos de ser las personas que éramos antes. La actitud de Jesús hacia esta mujer nos enseña cuál es su propósito redentor para la raza humana. Él no condena, sino que trata con bondad y paciencia a fin de guiarla al arrepentimiento. Hay salvación para ella si deja su vida de pecado. Pero si se niega a arrepentirse, le espera la condenación de Cristo y el entrar en el reino de Dios. Dios es bueno, Dios es justo. Pero cuando Dios castiga, no hay poder humano que levante a esa persona. Cuando cae en juicio de Dios. A veces, yo conozco personas que han estado en la iglesia por muchos años. Y una de ellas yo he tratado mucho con él, es compañero de trabajo. Tiene 8 años que se retiró de la iglesia. Porque alguien le hizo mala cara. O porque el pastor no lo pudo, que no hacía cosas que a él le parecían. 8 años sin ir a la iglesia.
Y yo le digo a él, le digo, Dios ha tenido misericordia contigo. Mira, le dije, eres una persona que cuando te fuiste a la iglesia, te divorciaste. Ahora tienes diabetes, hipertensión, estás viejo. Mira la edad que tienes. Y todavía no entiendes que Dios no está contigo. Dios está a un lado tuyo, porque hace 8 años que tú lo quitaste de tu corazón. Lo bajaste del trono de tu vida. Y permitiste que el enemigo se volviera a sentar ahí. El yo. Arrepiéntete, le digo, todavía es tiempo. No, dice, ya son muchos años, arrepiéntete. Porque Dios ha tenido paciencia contigo y con todos nosotros. Dios puede ponerte en juicio, le dije. Te ama Dios porque Dios quiere que te vayas con Él, porque te convertiste, porque eres salvo. Pero tus actitudes y tu forma de ver la vida es lo que a Dios lo aflige. Y Dios se pone triste. Así que arrepiéntete. Ya estamos. Yo ya tengo 4 años con Él así. Pero Él no quiere saber nada. Es muy duro. Esta mujer fue sorprendida en adulterio y la querían apedrear. Por eso no debemos entrar a lugares donde existe el pecado y todo aquello que te exponga a pecar. Mientras vas buscando la santidad, es bueno alejarte lo más lejos del pecado. Mire, en mi caso, a mí me gustaba tomar. Lo primero que hice, me retiré. Me gustaban las fiestas. Se cerró la puerta de la casa, no más fiestas. Todos los fines de semana en la alberca había carne asada, había fiestas, nos emborrachábamos, contando tontería y media. Lo primero que hice, se cerró. Tenía mi cantina, tiré todo, recogí todo y a la basura. Tenía revistas de diferentes, de chistes, de todo. Todo lo tiré a la basura. De todo me retiré. Se acabaron mis amigos. Ahora los puedo contar con esta mano. Se acabaron mis amigos. No hubo más amigos. ¿Por qué? Porque yo quería de tajo cortar con todo. Porque si no lo hacía así, yo no iba a cambiar nunca. Iba a estar en un pie aquí y un pie acá. Entonces yo necesitaba alejarme de todo eso. Si me gustaba tomar, ir a las cantinas y a los bares, no hay que hacerlo, porque uno vuelve a caer. Dice la palabra de Dios en Santiago 4:7, dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Él no dice, vayan al bar ese, vayan a la cantina y empiecen a evangelizar y enfréntense al diablo. No, él no dice eso. El trabajo ese es del Señor, no de nosotros. El trabajo de nosotros es someternos a Él. Someternos a Él y Él va a hacer todo. 5. Comparte tu fe. Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Debemos de compartir lo que Dios ha hecho en nuestra vida con nuestros amigos y nuestra familia. Estas palabras son una orden para todo creyente. Muchos dicen, pues ¿en qué puedo hacer? Bueno, compártele tu testimonio, compártele, no sé leer la Biblia, no se me graban los versículos, no tienes que hacerlo. Si esa persona y esa familia te conoció de una forma, pero conforme va pasando el tiempo, tú ya no tomas, ya no fumas, ya no hablas malas palabras, ya no te conduces como antes, sino eres una persona seria, de respeto, empieza a haber un cambio. Esas personas van a decir, yo quiero ir a donde a ti te han cambiado. Yo quiero ser igual que tú. Pero ¿qué pasa a veces? A veces queremos estar con un pie en la iglesia, con un pie en el mundo. Y eso a Dios no le agrada. Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es lo que hace Dios. Cuando nosotros estamos haciendo el trabajo que el Señor nos ha mandado. Ahora, no tiene uno que hacer las cosas físicamente, con el solo hecho de que tú vas a la marqueta, le das un tratadito y la evangelizas. Ese es el trabajo que Dios quiere que hagamos. Porque para eso Dios nos salvó, para trabajar para su obra. Todo creyente debe hacer discípulos.
Te va a ayudar mucho de ser un recién convertido porque tu testimonio es fresco, testimonio que debes cuidar. La gente que no conoce a Dios te observa y busca en qué te vas a equivocar para decirte y eso que eres cristiano. A mí me lo han dicho muchas veces, porque a veces uno explota y dice, no, hasta aquí, soy manso pero no menso, dice uno. Entonces, luego dice la gente, ¿y eso que eres cristiano? Oh, pues, y yo les digo, soy manso pero no menso. O sea, pues, ¿qué pasa? Respétame y te respeto, ¿verdad? Pero así es la gente. La gente siempre busca un detallito para echarnos en cara. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros somos la luz y la sal de este mundo. ¿Por qué la luz? Porque alumbramos al que está en oscuridad. ¿Por qué la sal? Porque le damos sabor. Le damos un sabor bueno a la vida. Y ese es nuestro trabajo, ser la luz y ser la sal. 6. Busca un mentor. La figura de un mentor puede ser tu pastor, un líder a quien te predicó el evangelio. Es muy importante que alguien te guíe en el caminar con Dios. Un mentor puede velar y orar por tu crecimiento espiritual y ayudarte en tus momentos de crisis. Sabe que cuando yo me convertí yo era bien preguntón. Bien preguntón. Yo pienso que por eso tuve tanta comunicación con el pastor, porque inclusive si yo no lo veía en la iglesia, yo le hablaba y iba a su casa. Y yo decía, tengo esta duda, Un día fui a que me sobaran y me pusieron unas tales ventosas acá. Me llevaba la espalda con un montón de ruedas así. Y le dije, oye, pastor, ¿esto es bueno, esto es malo, esto es brujería o qué es? Y fui hasta su casa y ahí me dijo, venga, en un cuartito que tenía, venga, vamos a orar, y ahí oró por mí. Pero todos esos detallitos yo desconocía, pero yo no me quedaba en la casa, ¿será o no será? Me da pena ir con el pastor, me da pena que... No, a mí no me daba pena. No, pues si por eso es pastor, por eso tiene la iglesia, por eso me convertí. Si él lo puso el Señor para que me ayude. Así que, por eso a veces que hay personas que yo les digo recién convertidas, digo, podría hablar con el pastor. Y no sé, dice, es que me da pena. No, le digo, tener pena y temor es pecado, usted viéntese. Para eso es el pastor, para que lo ayude. Y el pastor, si en ese momento no puede, le va a decir a un líder, a un mentor, le va a decir, mira, te lo encargo, aquí está. Tú guíalo, tú llévalo. A la iglesia donde yo fui antes, en cuanto llegamos nosotros, yo le di la carta de recomendación al pastor y le dije, en cuanto se la di, le dije, pastor, ¿qué sigue? Y porque yo no quería estar sentado. Dijo, ok. Llamó a una pareja y dijo, vengan. Santo Dios, esa pareja, que Dios la bendiga. Entonces dijo, eran 2 mentores. Y dijo, una pareja de mentores, dijo, ahí les encargo a los hermanos Gómez. Ellos van, ustedes me responden por ellos. Pero así funciona. Pero hay gente que se convierte y se sienta y dice, y se guarda muchas cosas. Entonces es un tesoro para el diablo que esa persona no hable, que esa persona no busque ayuda. Se convirtió, pero en cualquier momento se desanima y se va. Por eso es importante preguntar, saber. Yo tenía muchas preguntas y a mí, estábamos en la escuela de líderes y yo levantaba la mano, el más preguntón. Yo preguntaba de todo. A veces preguntaba cosas que los demás se reían. Bueno, tú las sabes, pero yo no. Yo no me sentía mal. O sea, no, pues. Y eso funciona. Proverbios 27:17, 17 dice, hierro con hierro se aguza. Y así el hombre aguza el rostro de su amigo. En la traducción lenguaje actual me gustó porque dice bien clarito, dice, para afilar el hierro, la lima. Para ser mejor persona, el amigo. Así de sencillo. Vamos al 7, dice, júntate con amistades cristianas. Con esto no digo que puedas correr a tus amigos o decirle, no, tú no eres cristiano, porque ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es que tengamos comunión con el mundo y con los cristianos. Tenemos que tener comunión con el mundo porque si no tenemos comunión con la gente inconversa, entonces la gente inconversa va a decir, no, mejor no voy a la iglesia, porque tú en cuanto fuiste, separaste. Muchas veces no vamos a una fiesta, no vamos a una piñata, no vamos a un cumpleaños. No, yo soy cristiano, ya me convertí. Error.
Ahí es donde vas a enseñar si verdaderamente eres un cristiano. Ahí es donde la gente se va a dar cuenta si verdaderamente te convertiste o no. Ahora, si andas en otra onda y los que van a ir ya saben cómo eres tú, pues mejor no te pares porque te van a avergonzar. Pero si andas bien en el camino del Señor, tú ve. Porque recuerda, nosotros somos luz y sal. Y si tú eras un barbaján antes, pero ahora es un hombre correcto, una mujer correcta, ellos se van a dar cuenta y te van a respetar. Así que eso de decir, soy cristiano, ya no voy a los paris, no voy a la piñata, no voy acá, es un error. Porque entonces nomás estamos creando un grupito en la iglesia. Necesitamos salir, conocer gente, evangelizarla, hablarle del amor de Dios, que ella se dé cuenta lo que Dios ha hecho con nosotros. Cuando uno recién se convierte, eso sí es muy importante. Si no puedes con tus amigos, mejor aléjate. Por un tiempo, háblales por teléfono. Te empiezan a decir cosas, despídete de ellos. Por un tiempo, cuando ya estés bien parado en la roca que es Jesucristo, que ya puedas tú con la palabra decirles, entonces te vas y los visitas y le dices, mira, lo que tú me dijiste no está bien, pero aquí en la palabra dice esto. Y le empiezas a enseñar y tus amigos, si verdaderamente son tus amigos, van a estar contigo. Y si no, mira, no, con este no se puede, mejor se van y se alejan. Pero tú ya diste la palabra. Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Y en la traducción lenguaje actual dice, quien con sabios anda, a pensar aprende. Quien con tontos se junta, acaba en la ruina. Y eso es bien cierto. Debemos rodearnos de personas que nos edifiquen, no con personas negativas. Va a haber amigos que te digan, ya te lavaron el cerebro. Hace muchos años, cuando yo me convertí, tenía como meses de convertido. Me acuerdo que esta persona, y ahora que la veo, le digo que Dios me la bendiga mucho, porque ella ve las predicaciones en Facebook y todo eso. Y lo va a decir, Dios les bendiga, hermanos. Pero ella me dijo a mí un día que salí así, y me dijo, yo andaba todo el tiempo para arriba y para abajo, no paraba. Me gustaba, me encantaba servir. Y la señora me paró y me dijo, así son todos, dijo. Pero yo le doy un tiempito, dijo, para que se siente y no vuelva. Yo me quedé nomás así, dije yo, bueno, esta señora, años, más de 20 años de convertida, y yo meses, dije yo, pues que bien me está discipulando, dije yo. Y yo le comenté a mi esposa, le completé inclusive al pastor también. Y mire, han pasado 18 años y ella me mira en el Facebook. No, lo que me profetizó no se cumplió. A lo contrario, yo le pido a Dios que me siga llevando de victoria en victoria, de escalón en escalón, y no sé hasta dónde me va a llevar, hasta que Él me llame a su presencia. Y así va a haber mucha gente que lo va a desanimar a uno. Pero que nuestra mirada sea en Jesucristo, siempre, siempre. A eso yo les ponía hermanos matafe. 8. Ora en privado. La vida devocional es importante para el caminar cristiano y la oración es indispensable para el desarrollo del cristiano. Junto a la lectura diaria, la oración privada es un hábito que determina y contribuye al crecimiento espiritual. Ambas deben practicarse desde muy temprano. Yo siempre preguntaba, al pastor le preguntaba y a los que predicaban, yo les preguntaba, ¿cómo predican? ¿Cómo el Señor? Porque ustedes dicen, el Señor me dio el mensaje, pero yo no entendía. Y mejor me decían, no, pues órale. No, pues sí, órale. Ya me lo decía, órale, carnal. y yo lo he sentido, que cuando me toca a mí predicar, yo primeramente le oro al Señor. Y cuando me va a tocar predicar, yo todo el tiempo estoy orando. Señor, lo que tú me diste, eso es. Señor, lo que tú me diste, eso es. Señor, que cuando yo me pare sea lo que voy a decir, sea lo que tú dices, no lo que yo diga. Y me cuesta trabajo estar orando. Pero yo, cuando me toca, yo me levanto en la madrugadita
y me voy a postrarme al Señor. Y en la noche cierro la puerta del cuarto y me vuelvo a postrar al Señor. Y le digo, este es el mensaje, Señor. Y cuando me voy a trabajar en la mañana, voy orando en el camino. Y cuando vengo de regreso, si se me olvida, me paro y digo, no he orado. Y le digo, gracias, Señor, por este día de trabajo. Porque me trajiste con bien a casa, porque no me sucedió ningún accidente. Porque pude hablar con mi familia y todos están bien. Gracias, 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 gracias. Mire, con otro como cristianos, ¿qué le tenemos que dar a Dios? Únicamente decirle gracias. Gracias por todo. Gracias porque voy caminando. Gracias porque un nuevo día estoy respirando, simple y sencillamente. Así que la vida devocional es importante para caminar con el Señor. Que tengamos oración, oración. Si se le olvida, acuérdese y vámonos a orar, a darle gracias al Señor. O si se equivocó en algo, decirle perdóname, Señor. Inclusive perdona el pecado de mis hijos, perdona el pecado de mi familia, perdona el pecado de mis hermanos, perdónalos por los que no están aquí, están allá en otro país. Eso se llama interceder. Mateo 6, 5, 6 dice, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo, que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué tenemos que hacer? Orar por la mañana, encomendarse a Dios, por la noche para darle gracias, y por habernos cuidado toda la semana. Busca cosas que te edifiquen. Número 9. Antes escuchabas música del mundo, ya no la pongas. Escucha música cristiana, no te juntes con los que andan desordenadamente. Cambia tus hábitos. Leer un buen libro, si te gustaba tomar, fumar, deja de hacerlo. Todos esos hábitos tenemos que cambiarlo. A Dios no le agrada eso. Recordemos siempre que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. El cuerpo de nosotros no es de nosotros. El alma de nosotros está ocupando este cuerpo. Cuando nosotros vayamos con el Señor, el alma se va a ir y el cuerpo se va a donde es, a la tierra. El cuerpo es prestado. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Debemos leer y estudiar la Biblia, meditar en ella y acompañarla con oración hasta que more con toda su riqueza en nuestro corazón. Por eso es importante que leamos la Biblia, porque mucha gente dice, es que no me la puedo aprender. La Biblia no es para que usted se la grabe de memoria. Yo conozco un hermano, ahí trabaja con nosotros. Dice, me dice la Biblia, pero me la dice como una letanía. Y cuando le pregunto, le digo, ¿y qué significa esto que me está diciendo? Oh, pues dice, pues así es la Biblia. Yo me la sé de memoria, yo le macheteo hasta que me aprendo un versículo. Es bueno, pero lo importante es saber la esencia, qué es lo que tiene dentro, qué es lo que hay dentro, qué es lo que me quiere decir con eso. Y yo no la leo para aprendérmela de memoria, yo la leo para que mi alma esté recibiendo mi espíritu, esté leyéndola. Algo de lo que yo leí, aquí se va a quedar. Yo tomo de ejemplo que si voy a ver una película, yo la miro y al siguiente día yo se la puedo contar desde que empieza hasta el final y en qué acaba. Entonces la Biblia lo podemos hacer lo mismo. Podemos leerla. Nunca tratar de quebrarse la cabeza para aprendérsela de memoria. Si lo puede hacer y usted es un cerebrito, una computadora, pues está bien. Pero si no, nomás leerla. Porque cuando usted lee la Biblia, Dios está hablando con usted. Dios le está diciendo, Dios le está enseñando. Número 10, sirve a Dios. La vida cristiana es una vida de servicio, entrega y sacrificio. Nuestro Señor fue un ejemplo de lo que es vivir sirviendo. Yo, como les dije, desde que me convertí, yo le pedí al Señor. Porque yo todavía después de convertido, yo tenía muchas cosas que había que sacar, que se quedaron en el inconsciente, que
que no era cuestión de que Dios las iba a sacar, sino yo mismo tenía que sacar todo eso, gritarlo, decirlo, para que eso saliera de mí. El Señor me había perdonado, me perdonó todos mis pecados, pero lo que quedaba dentro de mí, yo tenía que sacar todo eso. Entonces, yo añoraba servir, y para poder servir a mí me costó casi 5 meses. Yo me iba bien arregladito con mi corbatita, iba y yo le decía a la hermana, ya, todavía no, siéntese. Y pasaban y yo venía, y nada, y no me daban chance de servir. Hasta que por fin dijo un hermano, ya pongo al hermano Mario a servir. Y el pastor ni siquiera volteó, nomás dijo, sí, ya está listo. Uy, para mí dijo, ahora sí agárrense, porque ahí voy. Y de ahí para adelante. Y fue difícil, muy difícil servir, muy difícil sujetarse a otra persona y que otra persona tener sus ideas y decir esto lo puedo hacer mejor. Sí, pero él es el jefe, él es el líder, él es el que se dice cómo se hacen las cosas. Me costó trabajo aprender a sujetarme. Leí un libro que se llama El escudero de Dios, el número 1. El escritor dice que él estaba en Oklahoma y él tenía muchas ideas en su mente, pero él era escudero del pastor que estaba en turno. Dice que el Señor le dijo, mira, le dijo, yo para ti tengo tu visión, pero hoy tú vas a ayudarle a llevar la visión a tu pastor. Tienes que obedecerlo, tienes que sujetarte a él. Y cuando yo leí ese libro dije yo, se me abrió todo el panorama. Dije, ok, hay que hacer lo que él diga. Si está mal, el Señor lo va a corregir a él. A mí no, porque yo obedecí a la autoridad. Así que yo voy a obedecerlo si está bien o está mal. ¿Cómo lo he hecho? En el trabajo me ha dado resultado. Donde yo trabajo, yo tengo años trabajando con mi hermano. Si él me dice, quita eso y ponlo allá. Oye, ahí voy, pum, pum. No, mejor ponlo allá. Ok, ahí voy. A mí no me gusta así, me gusta así. Ok, como a ti te gusta. Yo sé que las cosas pueden ser mejores para facilitar más las cosas. No, él es el patrón. Él es la autoridad, él es el que paga. Y muchas veces en el trabajo nosotros no resulta y nos queremos salir porque no queremos hacer, porque la persona que está a un lado de nosotros dice, no sabe, yo sé más que él. No, pues ¿qué te importa a ti, mijo? Si a él lo pusieron. Mejor sé humilde, rebájate con él y aprovecha y evangelízalo. Si tú sabes más que él, ok, pero sé humilde, dile, mira, ¿sabes qué? Así como tú lo haces, no, pero mira, así como yo te digo, a lo mejor es mejor. O sea, las buenas palabras quitan todo enojo, todo enojo. Se calma todo. Pero a veces queremos demostrar que sabemos mucho y a fin de cuentas la gente se nos aleja. No, ahí viene el sabiondo, él sabe todo. O muchos dicen, no, yo no le enseño porque me va a quitar mi puesto. No, mijito, el puesto nadie te lo va a quitar. Si el Señor te puso ahí, el único que puede quitarte ese puesto eres tú, con tus actitudes y tu forma de ver las cosas. Pero nadie en esta tierra te va a quitar el puesto que el Señor te ha dado. Nadie. Por eso es un error no compartir lo que tú tienes, lo que tú has aprendido con otras personas. Porque cada uno de nosotros tenemos formas diferentes de hacer las cosas. Dicen, cada maestro tiene su librito. Mientras estemos en una iglesia, ok, haz lo que dice el pastor. ¿Por qué? Porque el pastor es el que puso el Señor. No sabe, es un matalote, no sabe ni lo que hace ni nada. Ok, pero el Señor lo puso. Si el Señor lo puso, que el Señor lo quite. ¿No estás de acuerdo en muchas cosas? Ok, no estoy de acuerdo. Pídele al Señor que te dé una obra, pídele al Señor que te mueva de aquí, en oración. Pero muchos no lo hacen, ¿verdad? ¿Dónde nos quedamos? En Mateo, leímos Mateo 20, 28, ¿verdad? Ok, no lo hemos leído, ok.
Como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. En la obra redentora de Cristo, su muerte es el precio pagado por la liberación de los hombres y las mujeres y a las mujeres del dominio del pecado. Hemos sido libres de la condenación del pecado y de la muerte. Cuando no éramos creyentes, servíamos al pecado, al príncipe de este siglo. Y eso es verdad. Tomábamos, fumábamos, hablábamos malas palabras, nos juntábamos con gente que de plano no nos edificaba en nada. Lo único que nos invitaba es, no, que no te mande la mujer, eres un mandilón, vámonos. Es lo que nos enseñaban. Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea que ya no somos esclavos del pecado, somos servidores de Dios y tenemos la vida eterna. El creyente debe servir a Dios desde el momento de su conversión. Es como les decía, no necesariamente tiene que servir usted trapeando, mapeando, limpiando los baños, moviendo las sillas. No, el principal servicio que nos da Dios es evangelizar. Que empieces a pregonar lo que Dios ha hecho en tu vida. Como dice en Mateo 28, 19 al 20. ¿eh? 11. Recuerda quién te salvó y de dónde te rescató. ¿Se recuerdan el canto que puso Sandra en la ofrenda? ¿Quién sabe cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Quizás te sientas tentado a abandonar la iglesia porque te llegó el desánimo. Es normal, a todos nos pasa, pero por eso debemos estar conectados a la palabra de Dios, porque es la única manera que podemos sobrellevar el desánimo. Recuerda que el que dio su vida por ti fue Jesucristo y nadie más. A veces, yo sé que a veces uno llega al colmo y al límite, ¿verdad? Pero aún así, no estamos contentos o nos tratan mal. Orémosle al Señor. Orémosle al Señor. Y si hay paz en nuestro corazón, vámonos. Porque si algo no nos gustó, nos trataron mal, se oyeron cosas o por X razones, problemas, que estamos en una iglesia y no respetan lo que somos más bien. No respetan lo que somos, no respetan lo que fuimos, no respetan lo que hicimos. Entonces sí hay que orarle al Señor. Y decirle, Señor, tú sabes, pero con peso de que uno le sirvió al Señor como debe de ser y decirle, Señor, tú sabes que yo te he servido de humilde corazón y con ganas, Señor. Pero ¿por qué me tienes aquí? Si aquí lo único que recibo son humillaciones, me faltan al respeto, no dan el lugar que debe de ser. Y yo le aseguro que el Señor dice, ok. ¿A dónde te quieres ir? Y mira, empieza a haber una paz en el corazón de uno y decir, ok, ahí nos vemos. Y se acabó. Y muchas veces no hay necesidad de ir a hablar con el pastor ni con nadie. Simple y sencillamente el Señor le dio una orden y vámonos. Uno a veces lo hace de ir a hablar con el pastor por educación, por respeto. Porque como quiera que sea, merece respeto porque nos abrió las puertas de la iglesia. Nuestros hijos fueron allí. De ahí comimos la palabra. Pero es un agradecimiento. Pero estar donde a uno ya de plano no lo respetan, hay que volar. Y Dios apoya, Dios ayuda. Cuando uno se va bien como debe de ser, Dios lo levanta. Segunda de Timoteo 2:8 dice, acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Siempre recuerda de dónde Dios te sacó y dónde estás ahora. ¿Qué hubiera sido de tu vida si Dios no te rescata? Yo no me quiero ni preguntar ni acordar. ¿Qué hubiera sido de mi vida? Este es el mandamiento. Vamos al número 12, dice, ama a Dios. Este es el mandamiento más importante. Marcos 12:30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Lo más importante de nuestra vida
Debe ser un amor genuino y constante por Dios, por haber entregado a su Hijo en sacrificio por cada uno de nosotros. Y eso es lo que tenemos que hacer. Lo que les decía anteriormente, hoy en la mañana, y ojalá que lo esté escuchando, pero oía uno. Esto no es para crear contienda ni nada. Pero yo lo escuché porque quería saber hasta dónde llegaba. Ni siquiera voy a decir el nombre ni nada. Pero algo de esa colita me tocó. Pero bueno, yo me fui al cuarto, oré y le dije al Señor, tú tienes todo en control. Tú eres mi abogado y el abogado de todos los que él estaba diciendo. Si a alguien le quedó el saco, que se lo ponga. Pero lo más le faltó decir nombres. Qué lástima que la oportunidad que tenemos de que nos vea tanta gente, millones de gente, por todo el mundo se ve el Facebook. Y en lugar de ocupar este medio para evangelizar, para ganar almas, se encargan de criticar a cuanto pastor les da ganas. Yo nada más voy a decir esto, porque si no estaría junto con ellos. Este púlpito y esta iglesia no es para criticar a nadie. Pero yo le digo a él, enfócate. Tienes muchos años de convertido. No debes de estar haciendo esto que estás haciendo. Porque de por sí en el momento que estamos viviendo es difícil para la gente que venga a las iglesias. Y tú hablando esa barbaridad que estás hablando. A ti ni a mí no tenemos el lugar ni el momento para estar juzgando. El único que puede juzgar es Dios. Nadie más. A nosotros como pastores y dirigentes de una iglesia se nos mandó a evangelizar y hablar de la palabra de Dios. Nada más. Nada más. No podemos tener a la gente echándole palo y regañándola. No. La palabra de Dios es muy clara. La palabra de Dios es para redarguir y enseñar. No para darle palo a la gente ni regañarla. Así que con esto yo termino. Va a haber una lámina ahí. Eso lo puse al último. Con sus respectivos versículos. Si tiene el tiempo y lo puede apuntar como una referencia. Número 1, ser bautizados. Número 2, asistir a la iglesia. 3, leer la Biblia. 4, abandonar el pecado. 5, comparta su fe. Y mire que Sandra lo puso hasta en inglés. Sí. Bueno, pues vamos, con esto terminamos, pero antes de terminar, vamos a la Santa Cena. De una vez, tenemos el tiempo. Hermana Ana María, ¿usted reparte la Santa Cena? Por favor. Usted reparte la Santa Cena. Vamos a bendecir primero y ahorita te digo. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por este momento, Señor. Bendecimos los alimentos, Padre, y los ponemos, Padre, ante tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos da, Señor, de poder celebrar la Santa Cena, Señor, después de tanto tiempo, Señor, que estuvimos sin hacerlo, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Pasa, hermano. Oras por... No, así que lo dejé. Pongamos un momentito y pongámonos de pie y si en algo nos tenemos que poner a cuentas, hagámoslo ahorita, que si algo tenemos que pedir perdón, tenemos el tiempo para hacerlo.
Aquí está bien, aquí. Sí, Señor. Jesús, Padre. Sí, Señor. Gracias por cada gota de tu sangre, Señor, que salió de tu cuerpo, que salió de tus pies, precioso Señor, que fue derramada, precioso Dios, a través de esos agujeros que hicieron en tus manos, precioso Dios, en tus pies, precioso Rey, a través de ese costado. Muchas gracias, precioso Dios, por cada una de esas sangres, de esas gotas de tu sangre, Señor, que derramaste por nosotros, para limpiarnos, para lavarnos, precioso Rey Santo y poderoso. Gracias, Señor eterno, maravilloso. Gracias por tu cuerpo, Señor, que fue molido, precioso Dios Santo y poderoso. Tú dijiste, precioso Dios, que cuando tuviéramos comunión, precioso Dios, que Amén, sí, Señor. la Santa Cena, que al tomar el vino, precioso Sí, Dios, Señor, en el nombre de Jesús. Sí, Señor. tu sangre, era un mandato que tú nos diste para que nos recordáramos de tu sacrificio tan grande. Y cuando comiéramos el pan, precioso Dios, nos acordáramos, Señor, de cuántos azotes recibiste por nosotros, de cómo fue molido tu cuerpo, hecho pedazos, precioso Dios Santo y poderoso, como el pan, precioso Dios, que despedazamos para comerlo, Padre. Muchas gracias porque en ese cuerpo tuyo, Señor, llevaste nuestras enfermedades, llevaste nuestros dolores, llevaste nuestros sufrimientos. Muchas gracias, precioso Dios Santo y poderoso, porque cuando te salían esas gotas de sangre de la frente, estabas lavando, Señor, nuestra mente, limpiando todo mal pensamiento, limpiándonos de toda enfermedad de la mente, Padre, dándonos una mente limpia, una mente renovada, una mente pura, precioso Dios Santo y poderoso. Muchas gracias por ese sacrificio tan grande en aquella cruz, precioso Dios, porque no podemos comprenderlo claramente hasta cuando estemos delante tuyo. Dice tu palabra que vamos a mirar como sin espejo, ¿verdad, Señor eterno? Que entonces, precioso Rey, miraremos todo claramente, Señor, y ahora miramos todo como si estuviéramos en un espejo. Precioso Dios, te damos gracias, te bendecimos y te adoramos. Te damos gloria, honra y alabanza, y te pedimos, precioso Dios, que tú perdones cada uno de nuestros pecados, que tú perdones, precioso Sí, Señor. Dios Santo y poderoso, todo aquello que hemos hecho, Sí, Señor. que hemos hablado, que hemos pensado, que no te ha honrado, que no te ha glorificado, que no te ha exaltado, por aquello que te hemos ofendido, que tú lo perdones. Sí, Padre, sí, Dios. Y a través de ese perdón, Sí, Señor. Dios, que nosotros recibimos, Padre, recibimos los elementos de la Santa Cena, declarando, Señor, que tú vienes sanando cada fibra de nuestro cuerpo, vienes rejuveneciendo, Sí, Señor. dándole nuevas fuerzas, Padre, quitando el cansancio, Sí, Señor. precioso Dios, quitando todo peso, Padre bendito de gloria, toda preocupación, Sí, Señor. la paz de saber que tú estás en control de todas las cosas. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te damos muchas gracias. Sí, Señor. Muchas gracias por tu amor. Amén. Sí, Señor. Señor. En el nombre de Jesús. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Comamos el pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed esto, es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, y haced esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Tomamos la copa. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciás hasta que Él venga. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, amantísimo Padre, por esta reunión, Señor. Gracias, Señor, porque nos diste la oportunidad, Padre, de poder estar en esta tu casa, Padre. Bendigo a cada uno de los aquí presentes, Señor. Llévalos con bien a su casa, Padre. Bendice su casa, bendice su trabajo. Bendice su alacena, Padre. Bendice, Padre, su caminar, Padre. Bendice su entrada y su salida, Padre. Bendice el día de trabajo de mañana, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Padre. Y de los que están viendo, Padre, bendícelos, Padre. Protégelos, Padre.
Que ninguna, Padre, ninguna pandemia, ningún virus, Padre, les afecte en su familia, Padre. Gracias, Señor, porque todos estamos sanos, Señor. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das de reunirnos, Señor. Padre, te pedimos por el día de mañana, por la semana que viene de trabajo, Padre. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Padre, a llegar con bien, Padre. Ayúdanos en nuestra entrada y nuestra salida, Padre. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.